Impulsan reforma constitucional que contempla plebiscitos ciudadanos. Diputados remarcan contundencia chilena ante argumentos de Bolivia por el Silala. Moción propone terminar con plásticos de un solo uso. Diputados buscan resguardar patrimonio cultural de clubes de fútbol. Castigarán maltrato infantil por modificar orientación sexual de menores. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, nos reunimos ya en este horario para revisar las informaciones más relevantes, los hechos noticiosos acontecidos durante las últimas jornadas aquí en la Cámara. Partimos hoy contándoles que un grupo de parlamentarios impulsa una reforma constitucional que contempla plebiscitos ciudadanos. Un grupo de legisladores de la oposición específicamente presentó este proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de plebiscitos y establece un procedimiento para elaborar y aprobar una nueva constitución política. Garantizar la debida participación de todos y todas en la confección de una nueva Carta Fundamental es parte de los objetivos de un proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo de parlamentarios en la Cámara de Diputados. Según los autores, para que la nueva Constitución se convierta en realidad, es imprescindible contar con mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa busca reflotar el proceso constituyente impulsado por la pasada administración, explicó el diputado Marcelo Díaz, quien se refirió a los alcances del texto legal que contempla el llamado a plebiscito y atribuciones del Congreso. Un proyecto que establece un mecanismo para habilitar el proceso constituyente, y que consiste básicamente, en primer lugar, en establecer que el presidente de la República podrá convocar a plebiscitos no solamente en los casos en los que la Constitución así lo establece, sino que también cuando así lo establezcan las leyes. Y en segundo lugar, vamos a incorporar en la Constitución, o queremos incorporar en la Constitución, una atribución especial para el Congreso, porque en Chile la soberanía reside en las autoridades electas y el Congreso es una de esas instituciones elegidas por los ciudadanos. Y esta atribución especial que queremos entregarle al Congreso es que el Congreso pueda convocar por mayoría calificada a un plebiscito para consultar a los ciudadanos sobre el cambio completo de la Constitución. De contar con mayoría ese plebiscito, el presidente se verá obligado a convocar a un plebiscito para que los chilenos y chilenas se pronuncien sobre cuál es el mecanismo más apropiado, el que prefieren para dictar esa nueva Constitución. Una comisión bicameral de senadores y diputados, una convención mixta que integren tanto parlamentarios como ciudadanos elegidos especialmente para ese propósito y finalmente una asamblea constituyente integrada por ciudadanos y ciudadanas elegidas específicamente con el propósito de elaborar una nueva constitución. Una iniciativa que, de acuerdo a la mirada de la diputada Camila Vallejo, va de la mano del patriotismo. El ejercicio democrático, soberano del pueblo, implica una concepción de patria muy distinta a la que tiene probablemente el presidente de la República. Nosotros cuando hablamos de defender a la patria es defender a las personas, defender a los seres humanos que habitan en nuestro país. Y eso implica reconocerles su derecho al ejercicio cívico y a definir con sus propias manos, ¿cierto?, el destino de la nación. Y eso implica, en primer lugar, el que puedan participar en la discusión sobre una nueva Constitución, que es el que ordena principalmente toda nuestra sociedad. Entonces, es muy importante para nosotros esto. En este sentido, el diputado Jaime Mulet manifestó que la iniciativa es respetuosa de la soberanía popular, ya que se restablece la capacidad de cambiar la Constitución. Porque hoy día las reformas constitucionales se hacen solo en el Parlamento sin consulta de la ciudadanía, salvo una situación muy particular en que el presidente puede consultar en caso de discrepancia entre el Congreso y el presidente. Pero lo que hace la reforma es precisamente restablecer algo que nunca o que siempre debió estar, que es la ciudadanía la que se pronuncia por el cambio de la Constitución, el sí o el no, si se hace una reforma, y en segundo lugar la metodología, la comisión mixta, la asamblea constituyente o una comisión bicameral. Creo que eso es lo fundamental, el respeto por la soberanía como siempre debe haber sido. Por su parte, el diputado Tomás Hirsch recordó los orígenes de la actual Constitución y puntualizó que ya es hora de tener una generada democráticamente. Muchos de nosotros los humanistas estamos por una asamblea constituyente, pero creemos que es la ciudadanía la que debe definir el mecanismo. Y por eso nos parece que este proyecto abre la posibilidad
de la consulta y que sean los propios ciudadanos y ciudadanas de nuestro país quienes digan, en definitiva, una vez que esté establecido el mecanismo, si prefieren que sea un conjunto de parlamentarios, una comisión mixta, un grupo amplio parlamentario los que definan esa nueva carta, que sea un espacio más amplio que incluya a ciudadanos o que sea a través de una asamblea constituyente elegida para esos efectos. Lo fundamental es que podamos avanzar. La ciudadanía ya se pronunció en grandes números hace un par de años por una nueva constitución, generó sus propuestas. Chile necesita más participación ciudadana. Los autores resaltan que la propuesta contempla un proceso que permita el ejercicio efectivo de los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos a la libre determinación y a la participación política. Un proceso sustentado, agregan, en los principios de simplicidad, confianza ciudadana, participación de grupos vulnerados, paridad entre hombres y mujeres, representación territorial, transparencia y acceso a la información e igualdad de voto. Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores reiteraron la contundencia de los argumentos de Chile en la demanda ante La Haya por las aguas del río Silala. La dúplica fue presentada el miércoles recién pasado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. El miércoles 15 de mayo, en las postrimerías del plazo, Bolivia presentó su texto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se trata de la respuesta a la réplica entregada el pasado 15 de febrero por Chile por el caso del río Silala, lo que supone el punto final de la fase escrita del juicio. Ahora los magistrados deberán establecer próximamente las fechas de los alegatos orales, que se calcula serán antes de final de año. En ese contexto, los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Jaime Naranjo e Isa Cort, apoyaron las declaraciones del canciller Roberto Ampuero, quien llamó a la tranquilidad de Chile tras la dúplica de Bolivia. Como es la estrategia boliviana, siempre esto se hace a última hora, pero creo que serán las instituciones y los organismos internacionales los que dirimirán esta situación. Así que nosotros debemos asumir esto con mucha tranquilidad. Y no tengo ninguna duda que nuestra Cancillería, con la seriedad que ha abordado otros temas complejos con Bolivia, nos irá a defender adecuadamente los organismos pertinentes. Chile tiene argumentos geográficos, argumentos políticos, argumentos diplomáticos e incluso geológicos que confirman que el Silala es un río y es un río de carácter internacional, por lo tanto sus aguas deben ser ocupadas de manera binacional, compartidas. Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic acotó que nadie gana con estos conflictos y acusó a Evo Morales de judicializar la relación entre ambos países. Un liderazgo que nos ha llevado a la peor relación diplomática en los últimos 100 años, en las peores relaciones con Bolivia. Y desde ese punto de vista, un llamado al presidente Evo Morales. Tenemos frenado el proyecto de corredor bioceánico que podría significar desarrollo para el norte de Chile y desarrollo para Bolivia. Dejemos de frenar la integración y ojalá que su liderazgo no sea un liderazgo divisor como ha sido hasta ahora, sino que abra espacios para algo nuevo. Creo que la arrogancia del presidente Evo Morales y además de mentirle a Bolivia persistentemente nos va a llevar a este punto muerto que estamos hoy día. El Silala nace en el Potosí boliviano y cruza la frontera hasta desembocar en otro afluente fluvial situado en Chile, el Inacaliri. Pero su uso ha complicado las relaciones durante los últimos 20 años. Chile, que demandó a Bolivia en 2016 para evitar que el país vecino impida el flujo de sus aguas, defiende que el Silala debe ser tratado como un río internacional porque de los 8,5 kilómetros que mide, 4,7 están en su territorio, mientras que los restantes 3,8 kilómetros recorren Bolivia. Y un grupo transversal de diputados presentó un proyecto para terminar con los plásticos de un solo uso, como envoltorios y cubiertos desechables. La propuesta considera una modificación a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Ir más allá de las ordenanzas municipales y consagrar por ley la eliminación de los plásticos de un solo uso. Ese es el objetivo del proyecto presentado por representantes del oficialismo y la oposición. El Congreso avanzó eliminando el uso de bolsas plásticas en zonas costeras. Sin embargo, aún hay muchos productos que deberían erradicarse. Así lo explicaron los diputados Félix González y Sebastián Torrealba. ¿Por qué llevo mi propia bolsa reciclable, reutilizable?
pero dentro de la bolsa me llevo arroz en una bolsa de plástico, me llevo pan en una bolsa de plástico, algunos elementos en bandejas de Plumavit. Entonces, esa pregunta que la gente se hace es la oportunidad hoy día para avanzar en la eliminación de los plásticos de un solo uso, y yo como presidente de la Comisión de Medio Ambiente lo voy a poner en tabla el próximo mes, de manera de que podamos avanzar este año y tener este año una ley que prohíba los plásticos de un solo uso. Los municipios han avanzado y nos han dado muestra de que vía ordenanza se puede hacer cambios culturales, y desde el Congreso queremos sumarnos a eso y eliminar de una vez por todas los plásticos como un contaminante de nuestra sociedad. Hoy día gran parte de nuestros mares, gran parte de nuestros océanos están contaminados por plásticos o microplásticos, y la verdad es que desde este Congreso lo que estamos haciendo hoy es tomar acción. Con el proyecto se modifica la ley de responsabilidad extendida del productor, obligándoles a mejorar la gestión de los plásticos que generan, tal como puntualizaron la diputada Cristina Girardi y el diputado Amaro Labra. También estamos incorporando, y esto es muy importante, un artículo para incorporar en la ley REP, que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, o sea, del que produce los plásticos, incorporar el plástico dentro de los elementos tóxicos y nocivos para el medio ambiente, que tienen que ser también de responsabilidad de aquellos que lo producen. Hay un avance en la conciencia mundial de la regulación, de la contención, de la prohibición del uso de este tipo de plástico de un solo uso, que son muy contaminantes, se usan un puro día y se degradan o simplemente contaminan por muchos años. Durante 2018 entró en vigencia la norma que prohibió el uso de bolsas plásticas en zonas costeras. El ánimo de quienes crearon este proyecto es que en 2019 se termine con los plásticos de un solo uso. Y los diputados buscan resguardar el patrimonio cultural de los clubes de fútbol. Parlamentarios ingresaron un proyecto de resolución por intermedio del cual persiguen cautelar la historia y los símbolos de las instituciones que hoy están bajo el control de las sociedades anónimas. Con el objeto de preservar la identidad de las instituciones, cautelar su patrimonio cultural y el sentido de pertenencia de sus hinchas, parlamentarios ingresaron a trámite un proyecto de resolución. La iniciativa solicita al gobierno el envío de un proyecto de ley que prohíba modificar el patrimonio histórico y cultural de los clubes deportivos que cambian su personalidad jurídica. Ello basado en la situación por la que atraviesa Unión La Calera, club al que se le modificó su insignia. Así lo explicaron los diputados Daniel Verdesi y Pablo Prieto, junto a Franco Monasterio, vocero de los hinchas de esta institución. Prohibir a que las sociedades anónimas puedan cambiar la historia de los clubes, y hacemos un llamado para que lo que ocurrió con Unión Calera, a la cual se le cambia una insignia que tenía más de 60 años de historia en Calera, y que involucraba a todos los que son hinchas, que hagan lo mismo con otros clubes. Yo lamento mucho lo que ha ocurrido desde que se instaura el tema de la sociedad anónima, y básicamente lo que le sucedió a Unión Calera. A Unión Calera le ocurrió algo similar a lo que le pasó al Club Deportes Ranger, donde esta sociedad anónima, compuesta por los hermanos Pini argentinos, lamentablemente ese sentido de pertenencia que tienen las instituciones, la historia que tienen las instituciones, no la han respetado en absoluto. Nuevamente estamos acá peleando por nuestro patrimonio cultural. A nosotros no nos interesa meternos en el bolsillo de los controladores, solamente queremos que respeten la historia de cada club y que respeten su patrimonio cultural y ciudadano, que creemos que es el patrimonio vivo que tiene cada una de nuestras ciudades. Por su parte, el diputado Matías Walker llamó a los senadores a agilizar el trámite de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, iniciativa que cautela también los derechos de los socios e hinchas de los clubes de fútbol. Pedimos al Senado, esto está en la Comisión de Educación y Deportes, que lo pongan en tabla, que lo puedan aprobar, porque ese proyecto establece dos cosas. Primero, la posibilidad de que todos los hinchas, todos los socios de los clubes puedan ser propietarios de acciones en las sociedades anónimas deportivas, de manera de participar en las juntas de accionistas y proteger el patrimonio de los clubes, como por ejemplo lo referente a las insignias y a los emblemas. Y estamos proponiendo en el proyecto de ley que ya aprobamos en la Cámara de Diputados que las comisiones de hinchas se establezcan de manera obligatoria, para que los directores de las sociedades anónimas no puedan tomar decisiones que involucren la enajenación del patrimonio del club, como son sus emblemas,
como son sus insignias, que a los que nos gusta el fútbol sabemos que es lo más importante, sin considerar la opinión de los hinchas. La resolución ingresada será votada en una próxima sesión y, de aprobarse, se derivará al Ejecutivo para su respectivo análisis. Y castigarán el maltrato infantil por la modificación de la orientación sexual de los menores. Un grupo transversal de diputados y diputadas presentó este proyecto de ley que busca sancionar actos de la familia destinados a cambiar la orientación sexual y la identidad o expresión de género de niños, niñas y adolescentes. Nada que corregir es el nombre de una moción presentada por las diputadas del Frente Amplio que integra la Comisión de Familia, Natalia Castillo y Pamela Giles, y que cuenta con el respaldo de parlamentarios de otras colectividades. El proyecto sostiene que no hay nada que corregir en la orientación sexual, identidad o expresión de género de la niñez. Por ello plantean modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley Zamudio. La diputada de RD, Natalia Castillo, explicó que buscan regular y sancionar acciones en el seno familiar o educacional destinado a corregir la identidad de género de niños, niñas o adolescentes. Este es un proyecto que incorpora la hipótesis de maltrato intrafamiliar a aquellos padres, madres o quienes tengan su cuidado personal que intenten corregir o modificar la orientación sexual o la identidad de género de un niño, niña o adolescente. Estas correcciones van desde castigos físicos o incluso en casos más extremos han llegado a terapias que se llaman terapias correctivas y terapias que se pueden llevar incluso por más años de la vida. La legisladora enfatizó que hay terapias correctivas que aplican los padres para modificar la orientación sexual de sus hijos, llegando incluso a la violación, como señalan varios testimonios de jóvenes lesbianas, u obligar a adolescentes a tener relaciones sexuales con prostitutas. La diputada PC Carol Cariola recalcó que estos actos de violencia contra los menores no deben quedar al criterio de un juez. No puede quedar solo a la interpretación de un juez progresista, sino que más bien debe quedar explícito que es un acto de violencia. En algún minuto probablemente fue un acto validado culturalmente que los padres llevaran a sus hijos a un prostíbulo para que se hicieran, entre comillas, hombres. Hoy nosotros no podemos permitir que un acto de esa calidad de vulneración desde el punto de vista de la identidad y la orientación sexual, de la independencia, de una decisión tan particular, tan propia de un ser humano, sea vulnerada de esta manera por parte de un padre o una madre. El texto señala que serán constitutivos de violencia intrafamiliar las acciones, distinciones, exclusiones o restricciones que impliquen una afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes desarrolladas por sus padres, con el objeto de modificar la orientación sexual, la identidad y o expresión de género, amparadas o no en fundamentos como el respeto a la moral, buenas costumbres y estereotipos de género. En cuanto a la ley Zamudio, se considerarán también las acciones desarrolladas por educadores o asistentes de la educación. Los casos de discriminación arbitraria podrán ser denunciados por cualquier persona. Además, señala que niños, niñas o adolescentes podrán comparecer en las audiencias velando por el respeto a su interés superior, a ser oídos y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están como siempre disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por sintonizarnos. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.